los secretos ocultos del Vaticano que nunca se han revelado. Y si te dijera que uno de los lugares más poderosos del planeta también es uno de los más misteriosos, que en el corazón de Roma, rodeado por murallas, se esconde un mundo de secretos tan antiguos como el mismo cristianismo, y que quizás jamás debimos conocer. El Vaticano, un territorio diminuto, de apenas medio kilómetro cuadrado, pero con más influencia global que muchos países enteros. Aquí se toman decisiones que han cambiado el rumbo de guerras, de gobiernos y de la historia misma. Pero, ¿qué se esconde realmente tras sus muros? ¿Qué documentos, objetos o verdades se mantienen bajo llave, lejos de los ojos del mundo? Durante siglos, el Vaticano ha sido centro de fe, pero también de conspiraciones, teorías y silencios incómodos, desde archivos secretos que solo el Papa puede consultar, hasta profecías que apuntan al fin de la Iglesia tal como la conocemos, desde exorcismos censurados hasta contactos con inteligencias no humanas. Este no es un video de religión, ni una crítica a la fe, es un viaje al lado oculto del poder, a esa parte del Vaticano que no sale en los documentales oficiales, a las leyendas que muchos aseguran son reales, y que algunos preferirían que jamás se contaran. Hoy vamos a explorar 10 secretos del Vaticano que nunca han sido revelados públicamente o que han sido silenciados por siglos. ¿Estás listo para descubrir qué se esconde detrás del velo? Porque una vez que empieces, tal vez veas al Vaticano con otros ojos. Y antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes en los comentarios ¿cuál crees tú que es el secreto más oscuro que aún guarda el Vaticano? Al final del video, te daré mi teoría personal. Y te aseguro, no te la esperas. Así que, acomódate, respira profundo y prepárate para un viaje por los secretos más ocultos de la iglesia más poderosa del mundo. El archivo secreto del Vaticano, el lugar donde la historia prohibida duerme en el corazón de la ciudad del Vaticano, oculto tras muros centenarios y bajo estrictas medidas de seguridad. Existe un lugar del que todos hemos oído hablar pero que casi nadie ha visto, el Archivo Apostólico Vaticano, conocido durante siglos como el Archivo Secreto del Vaticano. No es simplemente una biblioteca, es, según muchos investigadores, uno de los depósitos de conocimiento histórico más enigmáticos y poderosos del mundo. Dentro de sus instalaciones se almacenan más de 50 kilómetros de estanterías que contienen documentos que abarcan más de 12 siglos de historia humana. Hay allí manuscritos, pergaminos y cartas que datan de épocas en las que Europa estaba sumida en guerras, imperios caían y religiones competían por el poder. Cada metro de ese archivo podría contener información capaz de reescribir capítulos completos de la historia oficial. ¿Quién puede entrar? Muy pocos. Solo investigadores autorizados bajo normas estrictísimas. No se permite recorrer libremente las salas, ni fotografiar los documentos. Incluso los académicos que logran acceso solo pueden consultar catálogos específicos y deben pedir cada documento con precisión milimétrica. De hecho, la mayor parte de ese conocimiento permanece fuera del alcance de la humanidad común. Se sabe que allí están guardados textos de juicios históricos como el de Galileo Galilei, quien fue acusado de herejía por afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol. También existen documentos sobre los caballeros templarios, registros de coronaciones imperiales y cartas secretas de reyes, papas y hasta científicos que marcaron la evolución del mundo. Pero lo que despierta mayor inquietud no es lo que conocemos, sino lo que no sabemos. Muchos investigadores sostienen que el Vaticano oculta en ese archivo información que podría desafiar creencias religiosas y políticas fundamentales. Algunos teóricos afirman que hay escritos sobre civilizaciones desaparecidas, pruebas de artefactos no humanos, e incluso referencias a eventos catastróficos que la Iglesia habría preferido silenciar para evitar el caos. ¿Exageración? Tal vez. Sin embargo, existen hechos comprobables. En 1881, el Papa León XIII autorizó por primera vez el acceso parcial al archivo, después de siglos de total secreto. Solo una fracción mínima del contenido ha sido estudiada. La mayoría permanece sin explorar. Hay documentos que, por decisión del Vaticano,
no podrán ser abiertos hasta dentro de varias décadas. ¿Por qué un Estado que se presenta como espiritual necesita proteger tantos documentos bajo un velo de misterio? ¿Se trata simplemente de preservar la historia o de ocultar algo que podría cambiar nuestra percepción del pasado? Cada puerta cerrada del archivo secreto del Vaticano parece esconder una historia que podría transformar lo que creemos saber sobre la humanidad. Y mientras esos pasillos sigan vedados al mundo, el mito crecerá. Allí, en la oscuridad, podría descansar la verdadera historia y tal vez secretos que jamás deberíamos descubrir. El tercer secreto de Fátima, la profecía que el Vaticano no quiso revelar completa. En 1917, en un rincón rural de Portugal, 3 niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, afirmaron que la Virgen María se les había aparecido en múltiples ocasiones. Estos encuentros no solo cambiaron sus vidas, sino que encendieron una de las mayores polémicas religiosas del siglo XX. Durante las apariciones, la Virgen supuestamente les confió 3 mensajes conocidos como los 3 secretos de Fátima. Los 2 primeros fueron revelados con el tiempo, y su sorprendente exactitud en algunos aspectos históricos impactó al mundo. El primer secreto describía una visión del infierno y la necesidad de rezar para salvar almas. El segundo anunciaba una nueva guerra mundial y la expansión del comunismo desde Rusia si la humanidad no cambiaba. Ambos se divulgaron públicamente sin mayores reservas. Pero el tercer secreto fue diferente. Fue escrito por la hermana Lucía en 1944 y enviado al Vaticano con una indicación clara: no debía hacerse público hasta 1960, año en el que, según la propia Lucía, sería más claro su significado. Sin embargo, cuando llegó ese momento, el Vaticano decidió mantenerlo oculto. Durante décadas, el contenido de ese secreto permaneció bajo llave, y solo unos pocos papas y cardenales tuvieron acceso a él. Esto alimentó incontables teorías. ¿Hablaba del fin del mundo, de una catástrofe que destruiría a millones, o de una crisis interna en la Iglesia que pondría en peligro su propia existencia? Finalmente, en el año 2000, bajo el papado de Juan Pablo II, el Vaticano hizo pública su versión oficial. El tercer secreto describía una visión simbólica en la que un obispo vestido de blanco caminaba entre cadáveres y era atacado por soldados hasta morir. Según la interpretación vaticana, esta imagen hacía referencia al atentado que sufrió Juan Pablo II en 1981, del cual sobrevivió milagrosamente. Muchos investigadores señalan que el texto publicado es sorprendentemente corto y parece incompleto, especialmente si se compara con declaraciones antiguas de altos funcionarios de la Iglesia que describían el secreto como terrible, apocalíptico e incluso demasiado perturbador para el pueblo. Hay testimonios de clérigos que conocieron el documento original y que aseguran que el mensaje incluía advertencias sobre una gran apostasía dentro de la Iglesia, guerras devastadoras e incluso fenómenos que podrían cambiar el curso de la humanidad. Algunos van más lejos y afirman que el secreto hablaría de un castigo celestial o de eventos cósmicos que aún no hemos vivido. Entonces surge la gran duda: ¿el Vaticano reveló todo el tercer secreto de Fátima, o decidió entregar al mundo una versión parcial, suavizada para evitar el pánico? ¿Qué motivó el silencio de más de 80 años? Lo cierto es que, mientras las bóvedas vaticanas permanezcan cerradas, el verdadero contenido seguirá siendo un misterio, y ese misterio continúa alimentando la idea de que quizás hay verdades tan impactantes que la humanidad aún no está preparada para conocer. La verdadera historia de Jesús, que podría estar ocultando el Vaticano. A lo largo de los siglos, Jesús de Nazaret ha sido una de las figuras más influyentes y estudiadas de la historia humana. Su vida y enseñanzas dieron origen a una religión con más de 2.000 millones de fieles, y sus palabras han marcado leyes, culturas y civilizaciones enteras. Sin embargo, existe una pregunta que intriga tanto a creyentes como a escépticos: ¿es todo lo que sabemos sobre Jesús realmente lo que ocurrió? ¿O hay detalles que han sido omitidos o modificados con el tiempo, quizás guardados en los archivos del Vaticano? El Vaticano posee la colección de textos cristianos antiguos más grande del mundo, incluyendo manuscritos que jamás se han mostrado al público. Entre ellos podrían encontrarse evangelios apócrifos y documentos que ofrecen una visión diferente de la vida de Jesús.
Estos escritos no forman parte del Nuevo Testamento oficial porque, durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia decidió qué textos eran inspirados y cuáles serían considerados heréticos o peligrosos. Algunos de esos evangelios no aceptados describen a un Jesús mucho más humano, cercano y con aspectos de su vida que la versión oficial omite. Su infancia y adolescencia, la Biblia casi no menciona qué ocurrió entre su niñez y el inicio de su ministerio a los 30 años. ¿Qué hizo durante esas 2 décadas perdidas? Algunos textos sugieren que viajó, que estudió en otras culturas e incluso que adquirió conocimientos que después influyeron en su mensaje. Su familia, mientras la tradición oficial afirma que María fue siempre virgen y que Jesús no tuvo hermanos biológicos. Algunos documentos antiguos mencionan la existencia de hermanos y hermanas, lo que cambiaría la imagen tradicional de la Sagrada Familia. Su relación con María Magdalena. Ciertos evangelios apócrifos, como el de Felipe y el de María, presentan a María Magdalena no solo como discípula, sino como alguien especialmente cercano a Jesús. Algunos investigadores incluso especulan si pudo haber sido su esposa o compañera. El Vaticano nunca ha confirmado ni desmentido públicamente si conserva estos textos o si contienen detalles que modificarían la narrativa establecida. Lo que sí sabemos es que existen manuscritos muy antiguos, como los rollos del Mar Muerto descubiertos en 1947, que revelaron fragmentos de textos religiosos desconocidos hasta entonces. Si semejantes hallazgos se hicieron por casualidad en cuevas desérticas, ¿qué podría haber en las bóvedas vaticanas? Para la Iglesia, proteger ciertos documentos puede ser una manera de evitar confusiones o interpretaciones erróneas que sacudan la fe de millones de personas. Pero para muchos investigadores, esa misma reserva alimenta la sospecha de que existe un conocimiento que podría cambiar nuestra visión de la historia. Así, la pregunta sigue abierta: ¿conocemos toda la verdad sobre Jesús o solo la versión aprobada por siglos de tradición? Tal vez, en algún rincón oscuro del Vaticano, haya escritos capaces de responderla. Pero por ahora, permanecen lejos del alcance del mundo. Pero esa explicación no convenció a todos. El Vaticano y el contacto con extraterrestres, que saben realmente. Durante siglos, la Iglesia Católica fue vista como una institución conservadora en cuanto a los misterios del universo. Sin embargo, hay un hecho poco conocido. El Vaticano posee uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo, y uno de los más avanzados tecnológicamente en la actualidad, el Observatorio Vaticano, con instalaciones modernas en Arizona, Estados Unidos. Entre sus instrumentos más polémicos se encuentra un telescopio infrarrojo al que, curiosamente, nombraron L1 calle IF ERE, siglas del Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Un nombre que, inevitablemente, genera especulación. ¿Para qué necesita el Vaticano un equipo de observación tan sofisticado? Oficialmente, su objetivo es el estudio de galaxias lejanas, exoplanetas y fenómenos astronómicos. Pero para algunos investigadores y teóricos de conspiración, detrás de esa justificación científica hay un interés mucho mayor: la posibilidad de que el Vaticano ya sepa, o al menos sospeche, que no estamos solos en el universo. En declaraciones públicas, varios sacerdotes y astrónomos vinculados al Vaticano han hecho afirmaciones sorprendentes. El padre José Gabriel Funes, exdirector del Observatorio Vaticano, dijo en una entrevista: la existencia de vida extraterrestre no contradice nuestra fe. Al contrario, sería parte del plan de Dios. Si hay seres inteligentes en otros planetas, ellos también serían criaturas de Dios. Este tipo de declaraciones, lejos de cerrar el debate, lo alimentaron aún más. ¿Por qué el Vaticano parece estar tan preparado para aceptar la idea de vida extraterrestre? ¿Saben algo que el resto del mundo aún ignora? Algunos investigadores sostienen teorías audaces: que el Vaticano posee antiguos textos que describen ángeles o seres celestiales que podrían interpretarse como contactos extraterrestres en el pasado, que parte de los fenómenos milagrosos relatados en la Biblia, como luces en el cielo o carros de fuego, podrían tener explicaciones relacionadas con tecnología avanzada y no únicamente con intervenciones divinas.
que las profecías que hablan de un gran signo en el cielo podrían referirse a eventos futuros vinculados con otras civilizaciones. Incluso hay rumores de que en los archivos secretos vaticanos existirían documentos clasificados relacionados con observaciones de objetos voladores no identificados, reportes que datarían de siglos antes de que la palabra ovni siquiera existiera. Claro, todo esto puede parecer especulación, pero hay hechos concretos. El Vaticano invierte grandes recursos en el estudio del cosmos, mantiene una postura sorprendentemente abierta sobre la vida extraterrestre y posee datos que no comparte libremente. ¿Es simple curiosidad científica o preparación para un anuncio que podría cambiar la historia humana y religiosa? La pregunta queda flotando. ¿El Vaticano solo busca estrellas o vigila algo más? Tal vez, en algún lugar del cielo que observan noche tras noche, exista un secreto que aún no estamos listos para conocer. Los exorcismos más aterradores que el Vaticano jamás hizo públicos a lo largo de los siglos. El Vaticano ha sido la autoridad máxima en el ritual del exorcismo, un acto destinado a expulsar supuestos demonios que poseen a una persona. Oficialmente, la Iglesia reconoce su existencia y mantiene manuales específicos, como el Rituale Romanum, donde describe paso a paso cómo se debe realizar. Sin embargo, detrás de esos textos oficiales existen casos tan extremos y perturbadores que nunca llegaron al conocimiento público, al menos no de manera completa. El Vaticano entrena a un grupo reducido de sacerdotes conocidos como exorcistas autorizados. Ellos aseguran que no todos los casos son reales, muchos son problemas psicológicos, pero hay un porcentaje mínimo el que ellos llaman posesiones auténticas, que, según testimonios internos, desafía cualquier explicación médica. Esos son los que terminan bajo secreto. Uno de los casos más conocidos públicamente es el de Anneliese Michel, una joven alemana cuya historia inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Sin embargo, existen otros episodios que jamás fueron revelados por completo porque, según algunas fuentes, su contenido podría generar pánico. Algunos relatos filtrados describen fenómenos como voces guturales en idiomas desconocidos saliendo de personas que jamás los habían estudiado, levitaciones o movimientos imposibles en presencia de varios testigos, objetos que se desplazaban por la habitación sin intervención humana, fuerzas físicas tan intensas que requerían a varios adultos para sujetar a una persona de apariencia frágil. Se dice que en ciertos casos, documentados en los archivos vaticanos, hubo incluso muertes misteriosas, exorcistas que enfermaron gravemente tras el ritual, testigos que sufrieron accidentes extraños y víctimas que no resistieron el proceso. ¿Por qué el Vaticano mantiene en secreto estos informes? Oficialmente, para proteger la privacidad de las familias y evitar el sensacionalismo. Pero algunos investigadores creen que hay una razón más profunda. Si se conocieran todos los detalles, el mundo podría empezar a cuestionar la frontera entre lo espiritual y lo físico. ¿Cómo explicar científicamente que alguien hable lenguas muertas o manifieste fuerzas sobrehumanas sin entrenamiento previo? Exorcistas contemporáneos como el padre Gabriele Amort, quien fue jefe de exorcistas del Vaticano hasta su muerte en 2016, afirmó en entrevistas que realizó más de 70.000 exorcismos en su vida y que había presenciado cosas que ninguna persona común podría creer sin verlas. Aún así, insistía en que muchos casos estaban bajo estricto secreto, guardados en los archivos eclesiásticos y jamás accesibles al público. La gran pregunta persiste: ¿qué clase de sucesos son tan inquietantes que la Iglesia prefiere ocultarlos incluso en pleno siglo XXI? Tal vez los exorcismos más oscuros no son leyendas ni películas de terror, sino realidades documentadas que el Vaticano considera demasiado peligrosas para que el mundo las conozca. El juicio y la ejecución de los templarios, una traición orquestada por el Vaticano. A inicios del siglo XII, los caballeros templarios surgieron como una de las órdenes militares más poderosas y enigmáticas de la historia. Comenzaron como un grupo de monjes guerreros encargados de proteger a los peregrinos en Tierra Santa, pero en pocas décadas acumularon riquezas, tierras e influencia política y económica en toda Europa. Eran banqueros, constructores y estrategas militares. Su poder creció tanto que incluso reyes y nobles les debían dinero.
Ese ascenso meteórico atrajo la atención y, eventualmente, el miedo de los poderosos, en especial del rey Felipe IV de Francia, quien estaba profundamente endeudado con la orden. En 1307, Felipe vio una oportunidad para destruirlos y apropiarse de sus riquezas, pero para lograrlo necesitaba algo más que soldados, necesitaba el respaldo de la Iglesia. Fue entonces cuando el Papa Clemente V, presionado por el rey francés, accedió a actuar, bajo órdenes conjuntas, en la madrugada del 13 de octubre de 1307. Miles de templarios fueron arrestados simultáneamente en toda Francia. Los cargos eran graves: herejía, idolatría y prácticas prohibidas. Sin embargo, muchos historiadores creen que estas acusaciones fueron fabricadas para justificar su eliminación. Durante los juicios, los templarios fueron sometidos a torturas brutales. Se les obligó a confesar supuestos crímenes, desde escupir sobre la cruz hasta adorar figuras demoníacas. Algunas confesiones se retractaron después, pero era demasiado tarde. El Vaticano, bajo enorme presión política, disolvió oficialmente la orden en 1312. El gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, fue quemado vivo en 1314. Según la leyenda, mientras ardía en la hoguera, lanzó una maldición contra el Papa Clemente V y el rey Felipe IV, llamándolos a comparecer ante el juicio de Dios en menos de un año. Sorprendentemente, ambos murieron poco después en circunstancias inesperadas. Lo más misterioso de todo es que, a pesar de los registros históricos, muchos tesoros y documentos templarios jamás fueron encontrados. Se dice que lograron huir con parte de su riqueza y con objetos de un valor incalculable, incluyendo reliquias sagradas como el Santo Grial o fragmentos de la cruz. Algunos creen que este tesoro templario podría estar escondido o incluso en poder del Vaticano. ¿Por qué la Iglesia, que inicialmente apoyó a los templarios, decidió traicionarlos? ¿Fue solo por presión política y económica, o había algo más que deseaban ocultar? Algunos investigadores sostienen que los templarios poseían conocimientos secretos heredados de antiguas civilizaciones, hallados durante las cruzadas en Jerusalén. De ser cierto, esa información habría sido demasiado peligrosa para dejarla en manos de una orden independiente. Así, la caída de los templarios no solo fue una tragedia histórica, sino posiblemente un acto calculado para silenciar algo que no debía salir a la luz. Y quizás, en algún lugar del archivo vaticano, los verdaderos documentos del juicio y los secretos templarios permanecen escondidos hasta hoy. La Biblioteca Prohibida. Los libros que el Vaticano no quiere que leas. Dentro del Vaticano existe una sección que muy pocos conocen, un conjunto de textos y manuscritos que forman parte de su archivo, pero que no están disponibles ni siquiera para la mayoría de investigadores autorizados. Se trata de lo que algunos llaman la Biblioteca Prohibida, un lugar donde, según múltiples teorías, se conservan libros y documentos que podrían desafiar los cimientos de la historia oficial y de la fe. A diferencia de la Biblioteca Vaticana abierta al público académico, esta zona restringida estaría compuesta por textos considerados peligrosos, heréticos o demasiado polémicos. ¿Qué contienen esos volúmenes? Nadie fuera del círculo de máxima seguridad lo sabe con certeza, pero existen indicios y rumores que sugieren la existencia de materiales únicos, evangelios apócrifos y versiones antiguas de la Biblia que presentan relatos diferentes a los aceptados en el canon actual. Algunos podrían hablar de un Jesús más humano, de enseñanzas omitidas o incluso de episodios que no aparecen en los evangelios que conocemos, grimorios medievales y tratados de alquimia que combinan conocimientos religiosos, magia y ciencia. Muchos de ellos fueron prohibidos durante siglos por la propia Iglesia. Mapas antiguos que muestran continentes y rutas marítimas que no deberían haber sido conocidos en la época en que fueron dibujados, lo que abre la puerta a teorías sobre viajes y civilizaciones perdidas. Correspondencia secreta entre papas y líderes políticos que podrían revelar alianzas, pactos y decisiones que influyeron en guerras y en el destino de naciones enteras. El acceso a este material es tan limitado que incluso académicos con permiso especial para investigar en los archivos vaticanos deben firmar acuerdos en los que aceptan no divulgar públicamente ciertos hallazgos.
Hay casos documentados de estudiosos que mencionaron haber visto títulos intrigantes, pero que luego se negaron a describirlos, quizá por temor a represalias o por el compromiso de confidencialidad. ¿Por qué mantener ocultos esos textos? El Vaticano afirma que su objetivo es preservar documentos frágiles, evitar interpretaciones erróneas y proteger la fe de los fieles. Sin embargo, para muchos investigadores, el simple hecho de que existan libros clasificados como peligrosos alimenta la sospecha de que hay algo mucho más grande detrás. ¿Qué pasaría si algunos de esos textos cuestionaran la historia tradicional del cristianismo, y si revelaran conocimientos científicos adelantados a su época? ¿O si contuvieran pruebas de contactos con culturas antiguas que no encajan con lo que nos enseñaron en la escuela? Esta biblioteca prohibida es, para algunos, una especie de arca del conocimiento que guarda secretos capaces de cambiar la manera en que entendemos la historia, la religión y hasta la humanidad misma. Hasta que esas puertas se abran, solo nos queda especular. Pero una cosa es segura, cada libro escondido allí tiene un motivo para permanecer oculto, y tal vez, descubrirlo podría transformar no solo nuestra visión del pasado, sino también el futuro. El escape nazi y las líneas de ratas del Vaticano, culpa, estrategia o algo más. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Europa quedó devastada y los crímenes del régimen nazi salieron a la luz en toda su magnitud: campos de concentración, genocidios y atrocidades cometidas en nombre de una ideología. Muchos líderes nazis fueron capturados y juzgados en los famosos juicios de Nuremberg. Sin embargo, un número sorprendentemente alto logró escapar. ¿Cómo fue posible? Las investigaciones históricas señalan que, además de la conocida Operación Paperclip llevada a cabo por Estados Unidos para reclutar científicos nazis, existió otro sistema clandestino de escape conocido como las líneas de ratas, ratlines. Estas rutas secretas ayudaban a criminales de guerra a huir de Europa hacia países de Sudamérica, principalmente Argentina, Chile y Brasil, e incluso a lugares tan lejanos como Siria o Egipto. Lo polémico es que el Vaticano habría tenido un papel central en estas rutas. Documentos desclasificados y testimonios de la época muestran que sacerdotes y funcionarios eclesiásticos proporcionaron refugio, documentos falsos y pasaportes emitidos por la Cruz Roja con recomendaciones del Vaticano. Oficiales nazis de alto rango como Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto, utilizaron estas redes para escapar y ocultarse durante años. ¿Por qué la Iglesia Católica participaría en algo así? Existen varias teorías. Humanitaria. El Vaticano justificó estas acciones como un intento de ayudar a refugiados europeos en general, sin distinguir quiénes eran criminales de guerra y quiénes no. Política. En plena Guerra Fría, el comunismo era visto como una amenaza mayor que el nazismo derrotado. Algunos altos clérigos pensaban que salvar a científicos o militares nazis podía ser útil para frenar la expansión soviética. Oscura complicidad. Otros investigadores creen que algunos miembros de la Iglesia compartían simpatías ideológicas con el régimen nazi o estaban más interesados en proteger sus propias redes de poder que en buscar justicia. Se han encontrado pruebas concretas, registros de pasaportes emitidos a nombre de identidades falsas, que luego fueron vinculadas a criminales nazis, correspondencia entre obispos y funcionarios internacionales, y refugios eclesiásticos que sirvieron de escala antes del viaje a Sudamérica. Incluso hoy, el Vaticano ha reconocido parcialmente que algunos sacerdotes ayudaron a nazis a escapar, pero sostiene que no fue una política oficial, sino acciones individuales. Sin embargo, la magnitud y coordinación de las líneas de ratas hace difícil creer que todo ocurrió sin un conocimiento institucional. Más allá de la discusión moral, surge una pregunta inquietante: ¿guardan los archivos vaticanos documentos que revelarían la lista completa de nazis protegidos? Hay secretos que, de hacerse públicos, podrían cambiar la percepción histórica de la Iglesia en el siglo XX. Mientras esos archivos permanezcan cerrados, solo nos queda especular.
Lo que sí sabemos es que tras la guerra, algunos de los hombres más buscados del planeta lograron desaparecer gracias a redes en las que el Vaticano, directa o indirectamente, tuvo un papel que aún hoy sigue rodeado de sombras. El verdadero papel del Vaticano en la Segunda Guerra Mundial: silencio, diplomacia y secretos. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador de la historia moderna. Entre 1939 y 1945, el mundo fue testigo de genocidios, invasiones masivas y alianzas estratégicas que cambiaron el orden global. En medio de ese caos, el Vaticano, bajo el liderazgo del Papa Pío XII, mantuvo una postura que hasta hoy sigue siendo objeto de debate y controversia: un aparente silencio frente a las atrocidades cometidas, especialmente el Holocausto. Oficialmente, la Santa Sede se declaró neutral. Argumentó que su misión era actuar como mediadora de paz y proteger a los católicos en todos los bandos. Defensores del Vaticano sostienen que Pío XII trabajó en secreto para salvar vidas. Se sabe que monasterios y conventos ocultaron a miles de judíos, y que diplomáticos vaticanos emitieron documentos falsos para ayudarlos a escapar. Algunos historiadores afirman que, gracias a esas acciones discretas, más de 800.0 judíos fueron protegidos. Pero los críticos plantean otra visión: si el Vaticano tenía influencia global y un poder moral enorme, ¿por qué no alzó su voz públicamente contra el genocidio? ¿Fue miedo a represalias, una estrategia política, o existían intereses más complejos detrás de ese silencio? Documentos desclasificados muestran que el Vaticano recibió informes detallados sobre las deportaciones y los campos de exterminio desde los primeros años de la guerra. Aún así, sus declaraciones públicas fueron vagas y nunca nombraron directamente a los responsables. Para algunos, esto fue un intento de proteger al pueblo católico que vivía en territorios ocupados. Para otros, fue una omisión moral grave. Además, hay un aspecto económico poco discutido. Bancos vinculados al Vaticano habrían gestionado bienes y recursos durante la guerra, incluyendo algunos que provenían de países aliados con el Tercer Reich. Aunque no hay pruebas definitivas de complicidad, estas conexiones financieras siguen siendo un tema de investigación histórica. Otro punto polémico es el supuesto conocimiento previo que el Vaticano pudo haber tenido sobre las líneas de ratas, tema que ya vimos antes, y sobre las negociaciones secretas para proteger a ciertos líderes nazis a cambio de información o alianzas estratégicas contra el comunismo, que comenzaba a emerger como una nueva amenaza global. Hoy, el Vaticano ha abierto gradualmente algunos de sus archivos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, pero los investigadores afirman que aún queda mucho material sin publicar. ¿Qué hay en esos documentos? ¿Pruebas de ayuda humanitaria masiva o evidencias de un silencio calculado para proteger sus propios intereses? Hasta que todo ese material vea la luz, el verdadero papel del Vaticano durante el mayor conflicto del siglo XX seguirá siendo un misterio que divide opiniones y que podría cambiar la forma en que la historia juzga a la Iglesia. Profecías ocultas y el futuro del Vaticano. ¿Qué secretos sobre el mañana guardan en sus archivos? Desde hace siglos, el Vaticano no solo ha sido el centro espiritual del catolicismo, sino también un guardián de documentos, visiones y escritos proféticos que no siempre han visto la luz pública. Entre esos textos se encuentran predicciones atribuidas a santos, videntes e incluso a papas, que describen posibles escenarios para la Iglesia y el mundo. ¿Por qué algunos de esos mensajes fueron ocultados? ¿Acaso contienen advertencias tan perturbadoras que podrían alterar la fe o el orden global? Una de las profecías más famosas es la de San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII que, según la leyenda, tuvo una visión de todos los papas futuros. Su lista describe 112 pontífices, cada uno identificado por un lema enigmático. Lo inquietante es que, según esta profecía, el último papa, conocido como Pedro el Romano, sería testigo de la destrucción de Roma y del fin de la Iglesia tal como la conocemos. El actual pontífice, Francisco, coincide en el número con ese supuesto último nombre, lo que ha alimentado debates y especulaciones dentro y fuera del Vaticano. Además, existen registros de otras visiones menos conocidas. Por ejemplo,
Las apariciones de la Salete 1846 incluyen mensajes que hablaban de una gran apostasía dentro de la Iglesia y de castigos globales si la humanidad no cambiaba su rumbo. Las cartas de la hermana Lucía de Fátima, más allá de los secretos ya discutidos, podrían contener detalles aún no revelados sobre guerras, catástrofes naturales y crisis espirituales futuras. Predicciones ocultas de monjes y místicos medievales que describen fenómenos astronómicos, pandemias y desastres que coinciden inquietantemente con eventos de nuestra era moderna. El Vaticano argumenta que mantener algunos de estos documentos en reserva es un acto de prudencia. Difundir profecías apocalípticas podría generar miedo masivo o interpretaciones erróneas, pero hay investigadores que sospechan que el motivo es otro. Algunas de esas visiones quizás señalen problemas internos en la Iglesia o cambios radicales en su poder e influencia. Otro elemento que despierta intriga es la relación entre estas profecías y los avances científicos actuales. ¿Podrían los textos hablar de amenazas globales como el cambio climático, pandemias o incluso conflictos nucleares? ¿O mencionan eventos cósmicos, impactos de asteroides, tormentas solares que podrían alterar la vida en la Tierra? Más allá de las teorías, lo cierto es que el Vaticano lleva siglos recopilando y protegiendo predicciones sobre el futuro, y si algo nos enseña la historia es que muchas veces el conocimiento se guarda no solo por fe, sino también por estrategia. La gran incógnita sigue en pie. ¿Cuánto sabe el Vaticano sobre lo que podría suceder en las próximas décadas? Tal vez las respuestas están allí, en esos archivos cerrados al mundo, pero mientras esas puertas no se abran, el futuro seguirá siendo un misterio, uno que quizá ellos ya conocen mejor que nosotros. Estos son solo algunos de los secretos que el Vaticano ha mantenido ocultos durante siglos. Si quieres descubrir más historias igual de impactantes, entra ahora a mi canal Historias del Pasado, explora los otros videos y suscríbete para no perderte los próximos. ¿Cuál de estos secretos te sorprendió más? Déjalo en los comentarios.